Son las 7 de la mañana con 14 minutos. El PRD propone en el Senado modificar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Lo que están buscando es prohibir la circulación de camiones con doble remolque. Miguel Barbosa es coordinador del PRD en el Senado y lo tenemos en la línea telefónica. Miguel Barbosa, ¿cómo estás? Buenos días. Sergio, buenos días, Lupita. Hola, buenos días. ¿Por qué prohibir los camiones con doble remolque? Hay quien dice que esto pues genera una mayor eficacia en el sistema de transporte y por lo tanto redunda en menores precios para los consumidores. ¿Por qué habría que prohibirlos? Bueno, primero hemos visto un sinnúmero de accidentes, de tragedias, casi a diario, provocada por la irresponsabilidad como se conducen estos transportes enormes que llevan un peso más allá de la regulación. Hoy la regulación establece en la norma oficial 012 que la carga mayor que puede trasladarse es de 66.5 toneladas. Eso incluye al peso del propio camión, del propio tráiler, ¿sí? Y la dimensión de longitud es 31 metros. Eso tiene reglas dadas en la misma norma oficial de no ser conducidos a más de 80 kilómetros por hora, hacerlo en el carril de la derecha extrema confinado, tener una distancia entre camión y camión de 100 metros al menos, de tener luces prendidas de manera permanente. Todo este conjunto de cosas no se cumplen. Y entonces diría yo, la realidad que nos rodea es una realidad que es una zozobra, es un riesgo, es un pánico el que se tiene cuando se camina en carreteras, y hemos visto las tragedias. Lo otro es efectivamente la competencia económica. Sí, se dice que en un país de distancias tan enormes, donde no existe una red ferroviaria eficiente, son necesarios este tipo de transportes. Pero los monopolios del transporte se sirven de esta máxima regulación que solamente existe en México, no en la Unión Europea, no en Estados Unidos, para poder trasladar a veces hasta más de 100 toneladas en uno de estos dobles remolques. Entonces, por eso nosotros propusimos reformas a diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que sea la materia, el origen de reformar el reglamento y la norma oficial para prohibir los dobles remolques, y para disminuir la carga que pueda trasladarse en vías, en carreteras. Pero Miguel, si estás diciendo que están fuera de norma, que pesan más que lo que deberían pesar, que el máximo establecido, ¿por qué habría que prohibirlos? Sino por lo que me estás diciendo, pues están fuera ya de norma, ya están prohibidos. Mira, hoy la norma establece 66.5 toneladas de peso bruto vehicular y 31 metros de longitud. Nosotros proponemos eliminar de manera expresa los dobles remolques, 1 y 2, disminuir la carga a 40 toneladas y a 22 metros de longitud, que son los promedios que existen en la Unión Europea y en Estados Unidos. Las carreteras mexicanas no son precisamente las más seguras del mundo, ni mucho menos. Y entonces, si a esto le adicionas la irresponsabilidad con la que se conducen los choferes, la presión que las empresas ejercen sobre ellos y el deseo de poder llevar mucho más tonelaje del autorizado, se crea un gran riesgo. Hoy la regulación de este autotransporte tiene solamente principios de competencia económica, no de seguridad de las personas. Y para nosotros debe de ser un principio rector el tema de la seguridad de las personas. Miguel, si esto significa que suban los precios que pagan los consumidores, ¿no importa? Mira, hay que admitir muchas cosas, pero hay que tener también en cuenta que hoy tenemos ante nosotros accidentes todos los días, regístralo, porque puedo decirte que todos conocemos a mucha gente que ha sido parte de accidentes con este tipo de vehículos, y hay que asumir que el tema de la seguridad de las personas debe ser primordial, prioritario para esta regulación también.
Y por otra parte, anduviste muy activo el día de ayer, subimos que tuviste diferentes temas y uno de ellos, el grupo parlamentario del PRD en el Senado presentó su solicitud de renuncia al fuero constitucional. ¿Por qué es esto, Miguel? Platícanos, ¿cuál es la intención? Mira, nosotros anunciamos en nuestra agenda legislativa la presentación y acciones relacionadas con la agenda pendiente del sistema o del combate a la corrupción. Parte de esta agenda pendiente es el tema del fuero. Hace 2 semanas presentamos una iniciativa para eliminar el fuero, no para regular la forma de su retiro, cuando se cometiera por parte del servidor público ilícitos, sino la eliminación del fuero, que es una reforma constitucional al 111 constitucional, que es derogándolo, que es donde se otorga esa garantía constitucional de inmunidad procesal penal, de no poder ser procesado ante un juez penal sino después de retirar el fuero por parte de la Cámara de Diputados. Entonces, en congruencia a esa propuesta que hicimos en nuestra agenda legislativa y que hicimos hace 2 semanas, nosotros de manera voluntaria ayer le solicitamos a la mesa directiva de la Cámara de Senadores se nos tenga por renunciado al fuero constitucional que tenemos como servidores públicos y que desde los razonamientos que expusimos en nuestro escrito es perfectamente procedente que sea declarado así. Entonces, ¿es parte de la campaña para este 2017? Mira, es todo, ¿no? Sí, es todo. O sea, yo creo que la clase política mexicana tiene un enorme desprestigio y tenemos que tener acciones que nos hagan ver mejor. La diferenciación entre los grupos parlamentarios es permanente y sin duda que puede ser parte de una estrategia también política, pero es un asunto de congruencia. Nosotros reconocemos que hoy en la sociedad, la sociedad quiere ver una sociedad de iguales, no de privilegios, así es que no vemos que nuestra posición tenga precisamente el objetivo de simular, de crear una imagen diferente. Ahí está nuestra solicitud y si nos es rechazada, vamos, Sergio, Lupita, vamos a ir a un juicio estratégico al Poder Judicial Federal, primero ante un juez de distrito, después ante tribunales colegiados de circuito y finalmente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque hay quien piensa que no se puede renunciar al fuero porque es una facultad o es un derecho que otorga la Constitución. ¿Qué piensa sobre eso? Es un criterio que está así dado, que creo que es el prevaleciente. Pero recuerden ustedes que hace tiempo, cuando se iniciaron los litigios estratégicos sobre cannabis, nadie iba a pensar que la Corte los iba a resolver favorables, ¿sí? Y el tema también de matrimonios igualitarios en su tiempo tuvo esa condición. Así es que hoy esto sirve también para crear una ambientación de lo que ya no es dable para un servidor público, que es el fuero. Porque hay que diferenciar. El fuero tiene 2 características, el llamado fuero: la inmunidad procesal, ¿sí?, que es precisamente el fuero del 111 constitucional, y la inmunidad parlamentaria, que es ser inviolable el servidor público, el legislador, en las opiniones que vierte en el ejercicio de sus funciones. Eso prevalece, es necesario que exista, si no ya no habría legisladores opositores en el mundo político, ¿sí? Entonces lo que nosotros estamos renunciando es a la inmunidad procesal penal que hoy tienen los servidores públicos y que tiene razones históricas que ya no son vigentes. Cuando se establecieron esas razones fue prevalecer, cuidar al órgano, no a la persona. La última experiencia en México en la historia, de manera completa, fue la dictadura de Victoriano Huerta, cuando se disolvieron las cámaras de México mediante la detención de senadores y diputados. Y entonces nosotros creemos que esto ya no tiene razón, no sirve de nada, Sergio, Lupita. Alguien que es acusado con pruebas, al día siguiente tiene que presentar licencia y enfrentar la justicia. Hoy no sirve para nada y es un lastre. Por eso iniciamos nosotros esta ruta, que no debe de ser vista como un asunto de
a sabiendas de que se les van a rechazar, lo hacen, es para simular, ¿no? Oye, ¿están haciendo lo mismo que el PRI con Duarte, dar otra imagen a la ciudadanía? No, bueno, no. Es absolutamente diferente. El PRD no ha sabido comunicar muchas cosas de lo que hace, y por eso sí es un partido que tiene una percepción en que lo vincula a la corrupción. Sí, pero el caso del PRD y el caso del PRI pues, es real, es histórico, y aquí en el caso del PRI, bueno, pues, yo no dudo de la autenticidad del presidente nacional en lo que hace, pero debería tomar acciones mucho más claras, contundentes, como sería presentar denuncias en contra de Javier Duarte o en contra de cualquier otro gobernador que hubiera, el que se le pruebe, ¿no? Porque también tenemos que entender que debemos de vivir en un mundo en donde la certeza jurídica y los principios de derecho que hoy son aplicables al proceso penal deben ser respetados. Miguel Barbosa, yo quiero agradecer que, como siempre, hayas tomado esta llamada. Yo agradecerles a ustedes que me llamen. Gracias, muy buenos días. Siempre lo vamos a seguir haciendo, no te preocupes de eso. Gracias. Con fuero y sin fuero. No, es lo mismo. Mira, yo salgo a la calle, no tengo fuero, o sea, es una realidad que está instalada. El fuero más fuerte, y también fuerte más bien, es el influyentismo, es de los hombres que no se tocan, cuidados por el propio poder, sin cargo, que no tienen cargo, ¿sí? Pero en fin, es una cultura que también hay que erradicar. Muy bien. Miguel, muchas gracias. Adiós, Lupita. Hasta luego. Buen día.